veces no entendía por qué me pasaba siempre. Y es más, me ocurría cuando yo iba a los centros hospitalarios, regresaba con un dolor intenso en las sienes. Y es un tema muy interesante que muchas veces no se analiza, no se ve, no lo ve la medicina, no lo analiza la psicología, pero la filosofía sí lo ve, lo analiza. Y cuando yo comprendí con el conocimiento, era la influencia del mundo espiritual que está en esos ambientes. Es decir, eran lugares, o son lugares muy cargados, donde se generan muchos pensamientos negativos, donde hay personas que están discutiendo, están peleando, están renegando. Así no lo digan con palabras, están pensando mal. Y en un ambiente tan grande así, lógicamente uno percibe, se contamina también de esa energía negativa que existe en esos centros. Y después, en mi caso personal, yo experimentaba esa presión, ese dolor de cabeza. Así como esas situaciones hay otras causas, hay otros motivos por las que uno tiene el dolor de cabeza. Entonces, la solución a eso la institución lo tiene. Nosotros tenemos una metodología, cuando es un malestar del cuerpo físico, aplicando la metodología, damos solución al problema. Y eso lo podemos enseñar, lo podemos transmitir a cualquiera de las personas para que lo puedan practicar y aplicar también en ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros normalmente experimentamos esos dolores de cabeza por una de esas causas. Pero, ¿cómo se da ese dolor de cabeza? El dolor de cabeza se da de una manera focalizada en las sienes, ¿sí? Las personas tienen un dolor de cabeza intenso, generan situaciones desagradables, las personas no pueden dormir bien, están con ese malestar, que no pueden tranquilizarse, están irritables. Hay personas que ni siquiera pueden mirar bien, porque el hecho de abrir los ojos ya le duele la cabeza. Si generan situaciones de fuerza, de presión sobre el cuerpo físico, empiezan a tener más el dolor de cabeza. Es decir, la presión del dolor de cabeza es intenso, ¿no? Tiene rechazo, tiene aversión a la luz. Personas cuando están con dolor de cabeza no son capaces de poder observar la luz o la iluminación, les perturba, les molesta. Entonces, son dolores de cabeza o cefaleas normalmente conocidos, que son leves, que uno puede superarlo fácilmente. Pero si uno no tiene control sobre esas situaciones, la situación se convierte en migraña o jaqueca, que son más intensos, ya no duran minutos ni horas, pueden ser días, incluso semanas. Hay personas que sufren de dolores de cabeza meses o años, en algunos toda su vida. No sé si ustedes han conocido ese tipo de personas. Yo, por lo personal, he conocido personas que toda su vida sufrieron de dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, el dolor de cabeza es una situación constante y común en las personas. Pero para ir comprendiendo toda esta situación, tenemos que partir de un principio, de que nosotros, es decir, el hombre, somos una dualidad, que pensamos, sentimos y actuamos. Y dentro de los pensamientos tenemos los pensamientos positivos y negativos. Y eso lo transmitimos al cuerpo físico. Eso viene a ser el hombre. Entonces, esos pensamientos, si son positivos o negativos, lo transmitimos constantemente al cuerpo físico. Y en el cuerpo físico nos va a dar en la parte más simple o que está en exceso en nuestro cuerpo, como por ejemplo el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza. La parte más débil de nuestro cuerpo va a sufrir esa acción del pensamiento negativo. Y si en mí es la parte más débil, mi cabeza, entonces voy a sufrir ese dolor,
ese intenso dolor en mi cuerpo físico, va a ser el dolor de cabeza. Entonces, ¿dónde está la causa? Yendo a este gráfico que está mucho más detallado, más definido, si nosotros somos un yo que pensamos, sentimos y actuamos, y generamos pensamientos negativos, y está el dolor de cabeza, ese dolor de cabeza, ¿dónde está el problema? ¿Estará en el cuerpo físico? No, no está en el cuerpo físico. ¿Cómo sé que no está en el cuerpo físico? Hay dos formas de darse cuenta. Uno, cuando va al médico y el médico te analiza y no tienes nada en la cabeza y te dice, ¿sabes qué, señor? Tu dolor de cabeza es tensional, es cefalea emocional, te dice. Entonces quiere decir de que si el médico me está diciendo que yo no tengo el dolor de cabeza, entonces ¿dónde está? Porque realmente yo lo estoy sufriendo. Yo sí estoy experimentando esos dolores de cabeza. La filosofía nos lleva a analizar que la causa verdadera de ese dolor de cabeza, que es tensional, está en la parte espiritual del hombre. Es decir, está en mis sentimientos de orgullo, de amor propio, de celo, de rencor, de envidia. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo una animosidad, es decir, le tengo bronca, le tengo cólera a una persona por lo que me miró mal, por lo que me dijo una palabra desagradable o por lo que me hizo un daño, entonces ante esa situación yo genero pensamientos negativos de rencor. Es decir, movido por mi exceso de rencor, pienso mal de esa persona. ¿Por qué se habrá creído esa persona? ¿Por qué me ha dicho esto? Ahora va a ver conmigo, voy a buscar vengarme. Es decir, estoy generando pensamientos negativos. ¿Y ese pensamiento dónde lo transmito? Al cuerpo físico. Y genero el dolor de cabeza. Entonces, si yo controlo esos pensamientos, es decir, me calmo, digo, mejor me tranquilizo, me calmo, no voy a pensar mal de esta persona, voy a buscar arreglar tranquilamente el problema, y ese dolor de cabeza desaparece. ¿Por qué? Porque estoy trabajando por mi rencor en exceso. Es decir, ya no pienso mal de esta persona. Quiere decir de que los pensamientos negativos que genero, movido por este sentimiento de rencor, son los que me estaban causando el dolor de cabeza. Y cuando yo hago ese trabajo, es decir, ataco la causa, que es el rencor, entonces el dolor de cabeza desaparece. Pero ese dolor de cabeza es cuando es tensional, es decir, cuando es emotivo, cuando surge de una situación que no me agrada. Pero también hay otras situaciones, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, como son otras causas. Entonces, pero para entender todas esas causas, sean las causas que ahora vamos a comprender y las verdaderas causas, hay que comprender de que nosotros somos una dualidad. Somos un espíritu, un alma, más un cuerpo físico. Y entre esas dos entes, la parte espiritual que no lo vemos y la parte física que sí lo vemos, están en constante relación. Entonces, cuando nosotros trabajamos más por la parte de los sentimientos en exceso, vamos a evitarnos esos malestares como el dolor de cabeza. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poquito. No solamente son el estrés, la depresión, o como los estados de angustia, desesperación, de preocupación que me generan dolor de cabeza, que es realmente el punto del que nosotros vamos a abocarnos. Pero también hay otras situaciones externas a uno, como por ejemplo el consumo de alimentos o bebidas que no son adecuados para el cuerpo físico, como comidas en exceso. Hay personas después de comerse en cantidad generan un estado de indigestión y tienen un malestar, dolor de cabeza. ¿Y ese cómo se soluciona? Bueno, haciendo un control de ese exceso de sensualismo que está en quererme comer en demasiado, es decir, comidas en abundancia o copiosas, ¿sí? Pero también está en la ingesta de bebidas alcohólicas. Las personas que se alcoholizan o que se embriagan con el alcohol, después ¿cómo están? Con dolores de cabeza. ¿Cómo se soluciona eso?
dejando de tomar el alcohol. ¿Sí? Pero también está en el consumo de otras sustancias como el glutamato monosódico, que están, muchas veces las personas utilizan en los alimentos. Ustedes buscan por internet qué es el glutamato monosódico. Es un potenciador, es un saborizador en excelencia para las comidas, pero muy dañino, muy perjudicial, y eso los especialistas dicen que es una de las causas del dolor de cabeza. ¿Sí? También está no haber dormido, algunos medicamentos, las placas dentales, esas placas de las amalgamas, esas curaciones que se hacen con las amalgamas color plomizo, también están una de las causas que le puede generar dolor de cabeza. Pero esas cuestiones físicas que son externas, ¿cómo lo solucionas? Si tú tienes algún malestar por esas placas dentales, que lo tienes que retirar simplemente y desaparece el dolor de cabeza. O si te estás alimentando o estás consumiendo alimentos cargados de esa sustancia, de ese saborizante como el glutamato monosódico, lógicamente dejando de consumir evitarás el dolor de cabeza. Y si estás teniendo dolores de cabeza por el exceso de alcohol, por el consumo de esas bebidas alcohólicas, lógicamente ahí es más fácil solucionar el problema, simplemente dejas de consumir ellos. Pero para yo consumir esas sustancias, aún siendo externas, siempre soy yo la causa. ¿Por qué consumo alcohol? Es sensualismo, es decir, yo disfruto a través de mi sentido ese alcohol o ese veneno que después me perjudica mi cuerpo físico. Igual en los alimentos, ¿no? Hay personas que les encantan comidas muy condimentadas con estas sustancias y lógicamente pues hay un exceso de sensualismo por sentir placer y sentir gusto simplemente por eso. Entonces, lo que podemos resumir acá es que aún siendo las sustancias externas a mí, siempre soy la causa. No me puedo decir, es que los otros son los culpables de mi dolor de cabeza, es el alcohol, no esa persona que se dedica a esa venta. No, eso no solamente es. Para yo también decidir qué como o qué bebo, yo soy la causa verdadera o soy el responsable del que tengo que tomar en cuenta eso. ¿Sí? ¿Comprendieron hasta ahí? Entonces, pero nosotros vamos a enfocarnos en el dolor de cabeza, pero generado por los pensamientos negativos. Cuando ustedes tienen una discusión con alguien, usted cuando tiene una pelea con alguien, ¿cómo está después? ¿Piensa mal o estás contento o estás feliz de la vida? Piensas mal, reniegas, sigue la pelea, ya no estás con la persona, pero tú sigues peleándolo con el pensamiento. Uy, ¿cómo no le dije esto? En la próxima le voy a decir esto para que le duela más. Y si es posible, voy a vengarme. Me va a conocer quién soy yo. Uno genera el pensamiento negativo, es decir, sigue la pelea, sigue la guerra. Ya pasó horas, ya pasó días, pero sigo peleando. Entonces, al rato, al momento, estoy con ese dolor de cabeza. O muchas veces en ese instante ya lo somatizo y tengo el dolor de cabeza. Y las personas dicen, es que es la comida, es que es el clima, es que es el café. O sea, le echamos la culpa a las cuestiones externas, pero nunca a nosotros mismos. Ahí está uno de los errores. Yo en lo personal, por ejemplo, esas dolencias de cabeza que antes tenía, que eran constantes, yo lo solucioné aplicando el conocimiento. Porque yo soy el que generaba más. Yo en realidad no tengo un problema físico para tener dolor de cabeza. Y si los tenía, era porque yo los estaba generando. Ante las situaciones que no me gustaban en la vida, yo me molestaba, me alteraba, renegaba, y lógicamente me generaba ese dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esos aspectos para poder solucionar ese dolor de cabeza que es común en nosotros. Entonces,
esa enumeración que les hice son los supuestos o las causas del dolor de cabeza. Pero las verdaderas causas, ¿dónde están? En nosotros mismos. Está en nuestra forma de pensar. Y para yo pensar de una manera positiva o negativa, es que hay una fuente que me hace pensar positivamente o negativamente. ¿Y cuáles son esas fuentes? Son nuestros sentimientos. Es la envidia, es el rencor, son los celos, es el sensualismo, es el interés personal. Entonces, cuando yo pongo en su justa medida estos sentimientos, ese malestar, ese dolor de cabeza desaparece. Cuando uno, por ejemplo, ha tenido un problema ya económico, de salud, ¿será la causa de mi dolor de cabeza? ¿Los problemas serán la causa de mi dolor de cabeza? ¿Usted qué opina? Es en sí como yo pienso de esa situación. Si yo tengo un problema... Si peleas con tus compañeros de trabajo y después tienes el dolor de cabeza, ¿el problema será tu compañero de trabajo? El problema es que yo he pensado mal. El problema no es el compañero de trabajo, es uno. Si tú peleas con tu pareja, después tienes el dolor de cabeza, ¿tu pareja será responsable de tu dolor de cabeza? Uno mismo. Entonces, ahí uno tiene que analizar, ¿no? Por ejemplo, Miriam, si tú peleas con tu hija y después experimentas el dolor de cabeza, ¿quién es responsable de ello? ¿Es tu hija o eres tú mismo? Uno mismo. ¿Por qué uno mismo? Y eso hay que razonarlo. Porque nosotros tenemos el libre albedrío, la libertad de pensar como quieras. Ante una situación que no me gusta, la discusión con el compañero de trabajo, la discusión con la pareja, la discusión con los hijos, vamos a tenerlo siempre. Pero eso no es responsable de ese dolor de cabeza. El responsable soy yo, porque tengo los caminos para elegir. Es decir, mi voluntad me llevará a pensar bien o mal de esa situación. La discusión lo voy a tener, pero yo seré el que me voy a enojar, el que voy a pensar mal de esa situación, ya de la pareja, del compañero, del hijo. Entonces, yo soy el que estoy generando los pensamientos negativos y afecto mi cuerpo físico y tengo el dolor de cabeza. Ahí cada uno tiene que analizar. Si tú peleas con el compañero de trabajo, analiza, ¿por qué peleas? ¿Es por orgullo? ¿Es por egoísmo? ¿Por celos? Entonces, analiza qué sentimiento te llevó a pensar mal del compañero. Lo mismo con la pareja. ¿Serán los celos? Al 15 minutos al final de la conferencia van a hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Si peleas con la pareja, ¿será por celos? ¿Será por interés personal? ¿Será por orgullo? Hay que analizarlo. Muchas veces nosotros peleamos con la pareja porque no necesariamente porque es celos. Es común eso, ¿no? De los celosos en exceso. ¿Quiénes son celosos? Todos. ¿No? Bien que lo reconozcan. Pero el celos en su justa medida es bueno porque nos ayuda a progresar, a conservar nuestros bienes o nuestros intereses. Pero cuando nos vamos al exceso, a la demasía, es donde nos dañamos a nosotros y dañamos a ese ser o a la otra persona. Entonces, si yo estoy generando pensamientos negativos, movido por mis celos, voy a tener ese dolor de cabeza. Entonces, lo que tengo que hacer es tranquilizarme, calmarme, para no generar esa situación y evitarme el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, la causa está en uno. ¿En qué está? En alguno de los sentimientos. Si yo peleo con la hija, ¿dónde está? ¿Será mi interés personal? ¿Será mi amor propio? ¿Será mi orgullo? Muchas veces los padres nos ponemos en una posición de que los hijos pues nos tienen que obedecer como nosotros querramos. Ah, no, pues yo soy tu padre, yo soy tu madre, a mí me tienes que obedecer.
Y no necesariamente es así. Uno tiene que aprender a lidiar, a ponerse, a conversar, a dialogar, a entrar en un acuerdo, aprender a ceder en algunas situaciones, pero muchas veces por una cuestión de exceso de orgullo, porque uno dice, ah, no, pues yo soy tu padre y a mí me obedeces. Y somos tan duros, tan tajantes, tan perturbadores con los hijos, movidos por ese orgullo en exceso, porque nos creemos autoridad absoluta, entonces nos perjudicamos y perjudicamos también a los demás. Ahora, esas personas a quienes perjudicamos también nos sentirán dolor de cabeza. Si la parte más débil de su organismo es la cabeza, también van a experimentar el dolor de cabeza. Entonces, no solo nos hacemos daño a nosotros, también hacemos daño a los demás. Somos cómplices también del dolor ajeno. Con los compañeros de trabajo, si peleó contigo, bueno, también tiene la facultad de pensar, sentir y actuar, pensará mal de ti, experimentará más luego. Si la parte más débil de su cuerpo es la cabeza, los dos van a estar con dolor de cabeza. Y pasa lo mismo con la pareja. Si peleaste con la pareja y si la parte más débil de tu cuerpo es la cabeza, pues los dos estarán con dolor de cabeza. ¿Y después qué van a hacer? Y si es con la hija, lo mismo. Pobre hija, pobre hijo, ¿no? Con dolor de cabeza, así como yo. Entonces, se dan cuenta que, aparte de hacernos daño a nosotros mismos, también involucramos a los otros. Nos hacemos cómplices. ¿Y después qué hacemos? ¿A dónde recurrimos cuando tenemos dolor de cabeza? A la pastillita, al médico. Nos generamos un gasto económico, tiempo, malestar. Entonces se dan cuenta todo lo que nos acarreamos por ser o por no trabajar por estos sentimientos en exceso. Nos podemos evitar muchas situaciones desagradables cuando ponemos en justa medida estos sentimientos. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco el tema, la verdadera causa del dolor de cabeza no está en los problemas, está en uno mismo, como alma, como espíritu. ¿Sí? Bien. Ahora vendría pues un tema que es fundamental, porque no basta reconocer que la verdadera causa está en nosotros. ¿Sí? Ya uno avanza bastante en el conocimiento cuando ya sabemos que la causa está en nosotros. Pero, ¿qué tendríamos que hacer ante esa situación? Ahí viene la propuesta. La propuesta de la academia es que uno tiene que aprender a razonar, a pensar positivamente, a mantener la calma, la serenidad. Son claves fundamentales para poder dominarse a uno mismo, poner en su justa medida ese sentimiento de rencor, de celos, de envidia, de orgullo. ¿Sí? Tenemos que aprender a razonar. Vamos a progresar por razonamiento. Y también vamos a progresar por sufrimiento, que es lo común y lo normal en nosotros. Vamos a analizar esto, porque acá, comprendiendo esto, vamos a entender de que ahí está la forma como uno puede aprender a manejar esas situaciones. Ante un problema, ¿qué tengo que aprender? A razonar. El problema que tengo con los compañeros de trabajo, si yo voy a tenerlo siempre, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que razonar. ¿Y cómo es razonar? Es decir, tengo que pensar, tengo que analizar. ¿Qué tengo que analizar? Un ejemplo sencillo. No me gusta el compañero cómo me trata, no me gusta cómo está actuando, me está perturbando, me está fastidiando. Entonces, no me está agradando esa situación. Entonces es un problema. ¿Y qué tengo que hacer? Razono de esta manera. Hay muchas maneras, pero les digo un ejemplo. Mejor me calmo, me tranquilizo,
porque renegando, peleando con el compañero de trabajo, no voy a solucionar el problema. Todo lo contrario, cuando estoy en un estado de calma, de sosiego, de tranquilidad conmigo mismo, voy a poder solucionar el problema y mi compañero también va a poder manejarse mejor. Y cuando ustedes hacen ese mecanismo, realmente van a poder solucionar de una manera tranquila y armoniosa. ¿Sí? Pero cuando no hacen eso, sí, pues van a ir al conflicto, se van a ir a la pelea, a la discusión. Entonces, hay que aprender a razonar. Y puedo mejorar esa relación y estoy progresando a través del razonamiento. Y estoy trabajando por mi orgullo, por mi vanidad, por mi rencor. Al hacer ese trabajo de calmarme, de tomar otras decisiones positivas, estoy trabajando por mis sentimientos en exceso. Pero, ¿por sufrimiento se puede progresar? Sí, también. Te vas a pelear, te vas a llevar incluso hasta golpes con el compañero y después vas a tener dolores de cabeza, te van a expulsar del trabajo por haber agredido al compañero y como no te va a gustar esa situación y en otro lugar y en otra situación parecida ya te vas a tener que acomodar porque vas a decir, si me botan, voy a perder el trabajo. Pero ¿a costa de qué estás aprendiendo? A costa de mucho sufrimiento, a costa de mucha perturbación sobre ti mismo, a costa de esos dolores de cabeza que te creas. Entonces, tú puedes progresar, puedes aprender a mejorar la relación a través del razonamiento. Y lo mismo con la pareja, ¿no? Si razonas, ¿qué hago peleando? Las peleas son siempre por cosas simples, son por cosas absurdas. ¿Por qué pelean las parejas? ¿Tú por qué peleas con la pareja? Porque no te llamó por teléfono, ¿no? Porque no te pones de acuerdo en algo. De repente tú quieres ir al cine y ella quiere irse de paseo a la playa. A mí no me gusta la playa, no me encanta, no, yo quiero ir al cine. Entonces ahí empieza la discusión. Por estudio, una dosis. Claro, entonces, por cosas absurdas. Ahí uno tiene que aprender ya. Aprender a ceder o aprender a dialogar, a razonar, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a plantear mi opinión, decirle quiero ir a la playa, yo quiero ir al cine. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Nos ponemos de acuerdo. Negocio ahí, ¿no? Empiezo a razonar, porque si voy a entrar a discutir, a pelear y imponer lo que yo quiero, pues la otra persona también es un ser esencial igual que yo, piensa, siente y actúa, y también tiene pensamientos negativos, y lógicamente vamos a entrar en la discusión, la pelea, y muchas veces no vamos a solucionar el problema. Entonces no me conviene entrar en esa discusión. Entonces lo que tengo que hacer es mejor me calmo, estoy en un estado de sosiego, de tranquilidad, y seguramente voy a poder conversar más tranquilo, con palabras bonitas, con afecto, como debería ser con una pareja. Entonces las cosas se solucionan. De repente esta vez negocio, pues ya esta vez vamos a la playa y en la próxima nos vamos al cine. Pero si no, cuando yo quiero imponer, movido por mi exceso de orgullo, no, yo quiero ir, a mí me tienen que hacer caso porque yo quiero, o movido por el exceso de interés personal o el sensualismo, lógicamente vas a buscar actuar o hacer daño y perjudicar a la persona. Entonces, no me sirve. Igual puedes aprender por sufrimiento, sí, te va a llevar más tiempo, pero vas a tener efectos muy complicados. Te vas a pelear con la pareja, vas a imponer tus ideas y quizás la pareja te acepte, pero renegando, sufriendo. Y ahí al rato vas a estar con dolor de cabeza. La pareja también quizás. Y después van a estar tomando algún analgésico. Y muchas veces tomar tanto ese analgésico me causa otras dolencias en el cuerpo físico. Entonces, no estoy solucionando mi problema, me estoy generando más sufrimiento. Pero a raíz de todo ese sufrimiento, razono y digo, ya no quiero este dolor, ya no quiero este dolor de cabeza. Entonces, mejor progreso por razonamiento que me conviene. Y eso es lo que me gusta. Lo mismo con todas las situaciones, con los hijos, con la pareja, con los vecinos. Uno tiene que aprender a mantenerse la calma y analizar
de que peleando, discutiendo, no se solucionan los problemas. Entonces la verdadera causa está ahí. Y eso es el trabajo que uno tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, ya viendo la hora, tenemos media hora. No, todavía tengo para las preguntas, ¿no? Todavía tengo. Entonces, si continuamos con el análisis, qué importante es conocerse a nosotros mismos. Y eso es un tema muy básico. Para ir comprendiendo, para ir solucionando esos dolores de cabeza, tengo que conocerme a mí mismo. Así como hemos analizado que la causa está en nosotros, pues tengo que analizarme. En el caso de los compañeros de trabajo, o sea, ¿qué me mueve? Mira qué rencoroso soy, mira qué orgulloso soy. Entonces, cuando uno reconoce esos sentimientos en uno, va a tener la oportunidad de trabajar por ello. Porque en la ignorancia, en el desconocimiento de uno mismo, a veces uno cree que no se equivoca, no hace mal las cosas. Sí, actuamos muy equivocadamente en muchas situaciones. Igual con la pareja. A veces con la pareja creemos que la pareja es el responsable y nosotros nunca tenemos la responsabilidad de las situaciones, pero no es así. Siempre tenemos esa responsabilidad, tenemos esa situación equivocada en esas situaciones. Lo mismo con los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos con los hijos? De una manera equivocada, movido por el orgullo, la envidia. Hay muchos sentimientos que se mueven a veces en una situación y de ahí tenemos esas situaciones de dolor de cabeza. Bien, vamos a entrar a lo que es la parte de las preguntas. Hagan todas las preguntas que ustedes deseen. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? A ver, señora Agustina. Quería contar una pequeña reverencia mía. Por ejemplo, antes yo sufría de la cabeza, el dolor de cabeza bastante. La nuca y la frente, ¿verdad? Pero cuando uno va analizando, yo les digo rencorosa, normalmente rencorosa, ¿no? Y yo sobre querer ver a la pareja que todo era rencor, lo peor lo quería por cosas que me hacía. Entonces yo mismo estaba con los pensamientos, no duermes bien, estás ahí dando la vuelta para allá, dando la vuelta para acá. La cabeza se entiende como cuando yo llegué a la academia, escuchando el conocimiento, yo de mi parte me puse a tomar más empeño y le cuento que el dolor de cabeza hasta hoy es 22 años que no me duele la cabeza. Lo que usted está contando es una experiencia, sí, ¿verdad? una experiencia vivida. Usted dice que tenía dolor a la cabeza en la nuca y en la frente, ¿no? Sí, hay personas que experimentan esos dolores, como hay otros que experimentan en las sienes, otros en la nuca o en la frente. Hay localizaciones de dolores intensos en las personas. O sea, lo que la señora comenta es que hace 22 años que ya no tiene ese problema, pero gracias al conocimiento. Y eso es normal. Si la señora pudo superarlo, nosotros también estamos en la misma posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que normalmente los dolores de cabeza son causados por nosotros mismos. No es como muchas veces decimos, el clima, la comida, o tengo un tumor, porque hay casos así también, son físicos. Puede ser, pero normalmente los dolores de cabeza son causados por los pensamientos negativos que generamos movido por los sentimientos de rencor, de celo, de egoísmo, de ambición, de cualquiera de esos sentimientos en exceso. Entonces, hay que tomar en cuenta, muy importante la experiencia de la señora, que ahora ya no experimenta ese dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, genéticamente uno tiene acondicionado como para tener este problema, ¿no? Y al igual como hay personas que padres sufren de hipertensión, los hijos sufren de
hipertensión, digamos, hereditario, ¿hay alguna cadena genética que pueda transmitirse? Y en este caso, o si no, en otro caso, que si siempre es toda una la responsabilidad, en este caso, si uno, por ejemplo, en el caso de la aneurisma cerebral, como una persona conocida que es esta cantante de grupo de cumbia, y Alan Carrera, que murieron de aneurisma cerebral, es genético, tiene una carga genética, tiene una predisposición físico-orgánica. Bien, acá se está hablando, por ejemplo, si el dolor de cabeza puede ser hereditario, puede ser una causa genética. Mira, desde el punto de vista de la filosofía, las enfermedades no son heredables, es decir, no se pueden heredar. Lo que sí existe es una predisposición, es decir, en una familia, por ejemplo, que papá, mamá tiene dolor de cabeza y que los hijos también pueden experimentar, hay una predisposición, es decir, la parte más débil de su organismo es el dolor de cabeza. Entonces, cuando ante cualquier situación que no les agrada de las personas, pues somatizan en esa parte del cuerpo físico, pero no es genético, es decir, no porque mis padres tengan dolor de cabeza, entonces yo soy porque he heredado eso. Ese es un aspecto, no se puede heredar, no se puede dar desde ese punto de vista. Ahora, puede haber una predisposición física, es decir, yo ya nazco con un problema físico, de repente en alguna parte de mi cuerpo físico, que eso me genere un dolor de cabeza, es otro tema. Pero también, para cualquiera de esas dos situaciones, uno como alma, como espíritu, uno es responsable. ¿Por qué a mí me toca tener ese cuerpo físico con esas deficiencias o con ese problema físico que me está causando el dolor de cabeza? Siempre como alma, como espíritu es uno. ¿Y por qué a otros no? Entonces ahí es que a veces uno no entiende, dice, a mí es que yo tengo mala suerte, o es que Dios ha sido injusto conmigo. No, no es que sea así, sino hay una causa siempre, uno como alma, como espíritu, le toca tener el cuerpo que le toca tener. Entonces, si es en esos casos netamente físicos y que generan dolor de cabeza, pues es un tema físico. ¿Que eso puede darse solución? La medicina muchas veces le da solución, puede ser. Imagínense, por ejemplo, tiene un tumor. Y la medicina, pues, ¿qué hace? Los médicos, ¿qué hacen? Lo operan, le sacan el tumor y solucionan el problema. Pero cuando no es físico, el médico me analiza y no me encuentra nada en mi cabeza, el que me dice que todo está bien, es que soy yo el causante de ese dolor, de ese problema físico. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, en una situación de que a veces uno dice, ¿no? Ser bueno me pasa esto. Por ejemplo, presta un dinero a un familiar y no te devuelven. Pero tú necesitas ese dinero, contabas con esa fecha y pues, obviamente te vas a generar ese pensamiento negativo. Entonces, y a uno como que le desanima hacer las cosas bien, ¿no? O sea, compadecerse y ayudar al otro, y el otro simplemente no valora eso. Entonces, esa situación, ¿cómo yo lo razono de que tengo que aceptar que esa situación me tiene que pasar? Mira, como decíamos, los problemas siempre van a ocurrir, así como dices, prestas el dinero a alguien y no te lo devuelve. Cuando vas a cobrar no te paga, no te devuelve, ahí te va meciendo con el tiempo, todo ello. Eso pasa normalmente en las personas cuando prestan dinero a alguien. Ahí tienes los dos caminos. Tienes el camino del razonamiento o el camino del sufrimiento. Si razona, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar por mi paciencia, todas las veces que pueda voy a cobrarle, le daré facilidad, le daré su tiempo, ¿qué voy a hacer? O lo otro, que puede ser, le perdonas la deuda, es decir, bueno, ya está, se lo regalo, me olvido de la deuda. Entonces, ¿cuánto he prestado? Vamos a suponer que le has prestado 100 soles. Entonces, bueno, 100 soles le he prestado, no me devuelve, entonces me esforzaré, haré una forma de ahorrar, de reducir mis cuentas, o generaré más ingresos, pues recuperaré esos 100 y quizás no solo 100, sino de repente 200, 500. Entonces, esa situación más bien lo utilicé como una oportunidad para mejorar mi situación económica.
razoné adecuadamente, me funciona. Pero el otro camino es el sufrimiento. Voy a pensar mal de esa persona, que mala gente, eso me pasa por ser bueno, cuando uno realmente no es bueno, ¿no? Uno dice, así me pagan, o sea, estás pensando mal. Y cada vez que recuerdas, no ves a esa persona, estás recordando, ay, este desgraciado me debe, que sinvergüenza, no me devuelve, o sea, todo es negativo. Y después, Encima me sonríe, ¿no? encima se me sonríe, dice, después, como estoy pensando mal siempre de esa situación, voy a tener un dolor de cabeza. Y después estoy con dolor, ay, me duele la cabeza. ¿Y quién tiene la culpa para eso? ¿El que te debe la plata? Uno mismo. Entonces podemos darnos cuenta de que no hay excusa para actuar correctamente. Y los problemas debemos tomarlos como oportunidad para progresar. Y progresar es trabajar por estos sentimientos que están en exceso. El dinero es un interés personal que es necesario y es útil. Pero muchas veces cuando lo perdemos o cuando no nos devuelve, pues reaccionamos mal, pensamos mal, movido por ese interés personal que está en exceso en nosotros. Pero podemos poner en su justa medida ese interés personal, razonando, podemos mejorar y sacar ventaja también de la situación. Y a esa persona tengo que trabajar por mi rencor, es decir, tengo que aprender a perdonar. Y bueno, ya está. ¿Y ahora qué voy a hacer en adelante? Tengo que, como ya lo conozco, si en la próxima me pide, pues va a ser difícil que yo le vuelva a prestar, porque ya lo conozco a la persona. Tendré que condicionarlo ya. Bueno, o sea, si quieres que te preste, tráeme algo de un valor, bueno, y que quede ahí, cuando me devuelva te lo devuelvo, no sé, buscaré la forma. O simplemente le diré, ¿sabes qué? La verdad yo no tengo para regalar. Y la otra vez te presté, no me has devuelto, ¿con qué confianza te puedo seguir prestando algo que también yo no necesito? Entonces, más bien yo te sugiero que busca generar más ingresos y soluciona tu problema. Y a esta persona dirá, ay, qué egoísta es esa persona. Sí, es egoísmo, pero en egoísmo en su justa medida, porque al otro le estoy ayudando a que también progrese. Y va a aprender a otro, oye, si no devuelvo, no respondo, no hago las cosas como debe ser, se me cierran las puertas, no me conviene. Entonces, mejor es actuar correctamente. Entonces, hago un trabajo tranquilo por mí y ayudo a que el otro también progrese. ¿Sí? Bien, otra pregunta. ¿Tienen más preguntas? Sí. Como todo ser humano, nadie puede decir que yo no tengo problema, todos tenemos problemas, ya sea grande o chicos. Entonces, ante esa situación que tenemos dolor de cabeza, en ese caso, estamos se llama sufriendo. Por ejemplo, una vez escuché en una charla que uno tiene que vivir, es como tipo de estrés, uno tiene que vivir con ese sufrimiento, ¿no? Siempre, como dice usted, a uno no tiene dolor de cabeza, otro tiene enfermedad. Entonces, ante esa situación, uno ¿qué puede hacer? ¿No? Seguir siempre con ese problema que tiene, porque son tantos problemas que existen que uno no soluciona. Ya, lo que dice su compañero, Octavio, lo que dice es que las personas que dicen, bueno, pues los problemas siempre vamos a tener, entonces hay que aprender a vivir con esos problemas, hay que sufrir. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Les encanta sufrir a ustedes? ¿No? ¿Sí? ¿El sufrimiento les gusta? José, ¿qué dices? ¿Te gusta sufrir? Raúl, ¿qué dices? ¿Te encanta sufrir? No acepto lo posible. Miriam, ¿a ti sí te gusta sufrir? Entonces ahí sí se lleva el razonamiento, ¿por qué es difícil calmarse en esos momentos? Ahí, ¿no? Bueno, hay dos preguntas. La pregunta de Octavio y de Miriam. Vamos a analizarlo, interesante. A la pregunta de Octavio, lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Progresar por razonamiento o por sufrimiento? Por razonamiento. Entonces, tenemos ahí el camino, la decisión del libre albedrío de optar por cualquiera de los dos. Si queremos que nuestra situación mejore, que los problemas, que no sean una situación que nos perjudiquen, sino más bien que nos ayuden a progresar, entonces hay que tomarlo por ese lado.
Entonces, no, yo no me tengo que causar sufrimiento, yo puedo elegir a estar en una mejor situación. Entonces, no necesariamente. ¿Por qué hay personas que son más felices y otros más infelices? Porque tienen la libertad de ser felices y tienen también la libertad de ser infelices. Pero eso está en función al progreso moral e intelectual de uno como alma, como espíritu. A más conocimiento, menos sufrimiento. Porque la ignorancia nos lleva a sufrir, pero el conocimiento nos lleva a progresar. Entonces es importante aprender de esa manera. Hay que conocernos, hay que estudiar. Cuando nosotros nos vamos ilustrando aún más nuestro progreso va a ser más por razonamiento que por sufrimiento. Entonces vamos a dejar de pensar, así como a usted le han dicho, de que bueno, pues hay que aprender a convivir con los sufrimientos. ¿Sí? Ahora, Miriam dice, mi pregunta dice, entonces, ¿por qué es tan difícil? Eso también está en función a la evolución del espíritu. A mayor elevación, el progreso intelectual, el progreso moral del espíritu, es decir, de nosotros, el sufrimiento es menos. Yo con el conocimiento ahora sufro menos, o sea, sufro menos que antes. ¿Por qué? Por ejemplo, antes, verlo a mi pareja, conversar con alguien, uy, a mí me causó un sufrimiento. Yo ya pensaba mal, uy, seguro me está sacando la vuelta. Sufría, renegaba. Entonces, ahora con el conocimiento no lo veo así. Lo tomo con tranquilidad y veo la oportunidad si es necesario conversarlo. Si no, simplemente lo dejo y al final libertad de que lo haga como quiera. Que alguien, por ejemplo, me trataba mal, yo reaccionaba inmediatamente. Y después estaba con mis dolores de cabeza. Ahora no. Mantengo la calma, evito esto, entonces ya no tengo ese problema. Entonces, eso es gracias al conocimiento. A medida de que voy aplicando el conocimiento, mi sufrimiento es menos. Yo antes con las personas que convivía, que eran con mis hermanos, con mis padres, yo renegaba mucho, peleaba con ellos constantemente. Ahora con mi familia es menos. O sea, no es que no tenga los problemas siempre hay, pero ya lo tomo más calmado, me lleva a ayudarme a razonar adecuadamente, entonces ya no es tan difícil. Pero hay situaciones que todavía me cuesta, donde me falta trabajar, y lo mismo en ustedes. Todos tenemos un grado de evolución, unos más que otros. Por eso hay unas personas que son más celosos y otros que son más rencorosos, otros que son menos envidiosos, otros que son menos sensualistas. A ver, ¿quiénes son los sensualistas? ¿Quiénes les encanta excederse en la comida, en las bebidas, estar viendo películas, estar en la pornografía, estar en el alcohol, el cigarro, ¿no? Todos estos excesos que están en nosotros movidos por nuestras familias. Analícense cada uno de ustedes. Entonces, si todavía ahí está difícil de trabajar, es porque todavía les falta mayor esfuerzo, mayor dedicación en esas falencias que todavía están en ustedes. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero todo esto también en las decisiones que uno toma. A veces hay que tomar decisiones, así te equivoques también. Arriesgar a una cosa y no dudar tanto. Porque también te da la decisión, voy a hacer esto y tienes que decidirte hacer. Si te equivocas, te equivocas. Usted ha Se lo toma como un fracaso, como claro, un error si te equivocas. Pero tomar la decisión de hacer, actuar y para no... los problemas no te caigan, no te golpeen tanto. Claro. Voy a hacer esto de esta manera, mi trabajo, porque esto está difícil, pero bueno, voy a hacerlo. Ya, y tomar también la acción. Claro, lo que La dice, acción también tiene que lo que ver. dice Isaac es importante. O sea, hay que tomar determinaciones en la vida. Siguiendo con el tema de la conferencia. El dolor de cabeza. Si yo estoy sufriendo el dolor de cabeza siempre, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar determinaciones. ¿Voy a seguirme la vida con ese dolor de cabeza? No. Y tienen una oportunidad acá en la institución, en la academia, las personas que vienen con esos problemas, con esos dolores de cabeza, aplicando el conocimiento lo han superado. Y hay dolores de cabeza, como al inicio mencioné, de que muchas veces son psicosomáticos, son causados por cuestiones externas, pero también son influencia de un mundo espiritual negativo, que nos impregnan esas sensaciones y los sentimos como si fueran nuestros.
Y es un tema que en la institución, aplicando la metodología que se les enseña, se soluciona. Entonces se dan cuenta que las causas son diversas, pero yendo a nosotros mismos, siempre, para todas las situaciones, el responsable, el causante, somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ya para terminar esta conferencia, como una forma de concluir, quiero recordarles una frase del filósofo griego Sócrates. Decía, cuando la causa cesa, es imposible que el efecto subsista. Quiere decir, si desaparece la causa de un problema, es imposible que siga el dolor de cabeza. Si yo estoy generando, movido por mi rencor, mi dolor de cabeza, yo trabajo por ese rencor, le pongo en su justa medida, es imposible que siga el dolor de cabeza. Cesa, desaparece, ya no tengo ese malestar y estoy más tranquilo, vivo más feliz. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que comprenderlo desde esa manera. Sócrates lo explicaba de esa manera y él tiene toda la razón, porque si uno lo aplica en la vida diaria, así se dan las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿la causa dónde está entonces? En nosotros mismos. ¿Y de quién depende? De nosotros mismos. No es de la pareja, no es de los hijos, no es del compañero de trabajo, no es del gobierno, no es de nadie. El responsable es uno mismo. Bien, entonces con eso terminaríamos la conferencia. Muchas gracias, hasta la otra oportunidad.